comisiones. Tiene la palabra el asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los compañeros y compañeras asambleístas. En primer lugar, felicito el esfuerzo de la comisión, de su presidente, en haber sociabilizado en tan pocos días, tratándose de un proyecto de ley económico urgente, un aspecto tan trascendental para el desarrollo del país como es este proyecto que se debate hoy de reforma a la Ley Orgánica de Ley de Minería. Felicito además todos los esfuerzos que se han hecho en las provincias relacionadas con este tipo de actividad y considero importante comenzar mi intervención siendo preciso y objetivo, como usted muy bien lo señala, señora presidenta, haciendo un recuento de que han pasado aproximadamente 170 años antes que el Pleno de la Asamblea Nacional, anterior Congreso, anteriores legislaturas, se pronuncie acerca de los impactos ambientales, de la conservación del medio ambiente. Y obviamente, en el contexto de este proyecto reformatorio, está implícita esa nueva Constitución, aquella que se aprobó en Montecristi. Para que se tenga una idea, desde la época de la independencia, en octubre de 1829, ya el libertador Simón Bolívar dicta un reglamento sobre minas, precisamente para establecer procedimientos que permitan extraer de una manera en aquel entonces no tan responsable recursos tan importantes para el desarrollo del país. Luego, en 1830, Vicente Rocafuerte dicta una ley para promover el fomento de las minas. En 1886, Plácido Caamaño también dicta un código de minería. En 1896, Eloy Alfaro celebra un primer contrato desde la óptica del Estado con la empresa italiana Biagini y compañía para explotar minas en la aquella entonces península de Santa Elena. 1925-1948, los gobiernos de turno feriaron, repartieron las concesiones mineras, recibiendo para el Estado ínfimas regalías. 1948 a 1960, boom del banano, descuido total en la actividad minera en el Ecuador. Década de los 70, prolifera la minería ilegal y tras ella también la minería informal. Se empieza a explotar yacimientos de manera totalmente artesanal, peligroso, impacto ambiental negativo, con contaminación de ríos, principalmente en provincias como el Azuay, el Oro. Década de los 80, entran empresas explotadoras como dueñas en el país a llevarse los recursos, también con ese contexto de dejar mínimas o ninguna regalía en el Ecuador, únicamente valores referenciales. Luego, en el gobierno de Febres Cordero, se introduce un impuesto, una patente sobre un porcentaje que se paga por hectárea. Del 80 al 87 viene otra vez el descontrol de las explotaciones. Nambija, más de 20.000 personas se dedicaron a la explotación incontrolada. Mueren más de 300 personas hasta el día de hoy por esa forma ilegal, artesanal, informal de explotar los recursos. En el 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, a la que hacía referencia el asambleísta Pozo, sin ninguna contribución, una vez más, al desarrollo real del país y a la verdadera explotación de nuestros recursos mineros. Y es recién, el 18 de abril del 2008, cuando la Asamblea Constituyente, a través de un mandato minero,
extingue las concesiones mineras no legalizadas y que no contaron con su estudio de impacto ambiental. El 29 de enero del 2009, el presidente actual de la República, Rafael Correa Delgado, expide un reglamento ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador. Antes de ese 2009, desde la colonia hasta el 2009, ningún presidente había reparado en la necesidad de precautelar el tema de los impactos ambientales. Luego surgieron los reglamentos que dieron plazo hasta diciembre del 2010 a los emprendimientos mineros. Y como consecuencia de ello, en ese mismo contexto, comenzó toda esa campaña contra la minería ilegal, que no es igual que la informal. Contra esa minería ilegal, esa gente que disfrazados de informales, que disfrazados de artesanales y de emprendedores, con maquinarias valoradas entre 200 y 300 mil dólares, representaban quién sabe qué intereses de corrupción y de lavado de dinero en el país, haciendo un impacto ambiental negativo, destruyendo flora, fauna, destruyendo vegetación y ríos, destruyendo medio ambiente y destruyendo el valor que tiene ese recurso para el desarrollo del país. En ese contexto, compañeros y compañeras asambleístas, nos encontramos en este pleno el día de hoy, debatiendo un proyecto histórico en cuanto a su contenido, porque permite a través de esta reforma viabilizar lo que fue mandato del pueblo ecuatoriano en la Constitución de Montecristi. Hasta el día de hoy han sido muy pobres las recaudaciones que se han logrado a través de los negocios mineros por parte del Estado, pero han sido hasta el día de hoy millonarias las recaudaciones que las empresas a través de centurias han sacado del país, sobre todo de los recursos naturales relacionados con la minería. Una estadística, porque es importante en estos debates nutrirnos con la estadística. En patentes, en el 2012 en el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas recaudó 6 millones de dólares. En regalías, 5 millones de dólares. En recursos de autogestión, 200.000 dólares. En utilidades mineras, 43.000 dólares. Estas cifras no representan ni de lejos la riqueza minera que tiene el Ecuador, y es por eso la necesidad urgente de tratar con responsabilidad, sin discurso político ni politiquero, este proyecto de reformas presentado, ese sí, responsablemente y además como económico urgente, porque el país además no puede esperar más. Y existen datos importantes dentro del proyecto que debo destacar. Del total de ingresos registrados por la actividad minera, en el país se calcula que el Estado no está recibiendo ni el 30% de los recursos que realmente debería recibir hoy con la actual ley vigente. El 70% es explotado ilegalmente y sacado miserablemente por las fronteras ecuatorianas hacia otros destinos, sin que esa riqueza quede en el país. Vivimos con recursos por explotar. De los cálculos estimados que significarían el presupuesto del Estado por los próximos 30 años. Es decir, tenemos recursos, no los explotamos y no podemos desarrollar social integralmente al país. La minería ilegal ha destruido ya, la ilegal, siempre hago la referencia para diferenciarla de la informal, que es la que se debe formalizar, la ilegal es la que se debe penalizar.
La minería ilegal ha destruido en el Ecuador más de 10.000 hectáreas de bosques, ha contaminado ríos de manera inmisericordia, ha enfermado no solamente a las poblaciones del sector, sino en general ha generado una destrucción masiva. Gracias, Presidenta. Realmente el tema es largo. Me reservo el derecho de los 5 minutos luego de las intervenciones de los compañeros.